Bueno, está grabando. Bueno, como les dije, vamos a empezar con un libro nuevo. Vamos a empezar con este libro, Cuando no se puede parar de sufrir, una lectura inspiradora del libro de Job para renovar nuestra esperanza y descansar en la gracia de Dios. Eh, este libro no viene más con esta tapa porque esta es la primera edición. Ahora viene con una tapa distinta que fue la que yo les mandé en el WhatsApp. Ya los encargué. Eduardo los iba a mandar firmados y dedicados. Algunos de ustedes ya lo conocen. Ya ha predicado en la iglesia, ha venido 2 veces a predicar. Saben que es uno de mis mejores amigos. Es el coautor del libro que escribí con él, que es para comprender la Reforma Protestante. Y bueno, y compañeros de aventuras en un montón de proyectos y de ministerios. Es un libro sobre Job, me parece que es un libro muy, pero muy coherente, muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en este tiempo de incertidumbre sobre todo y de ver que, como decía Fer, ¿no? Lo que está pasando en Afganistán. La verdad que nos pone en alerta con que, bueno, que las cosas les pasan a todos, que nadie tiene el futuro cierto, es muy difícil para uno estar, eh, eh, tener certidumbre de qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, uno en estos momentos de incertidumbre lo que hace es aferrarse a las cosas que son realmente ciertas, como es la palabra de Dios, como es Dios y como son sus promesas, que es de lo que venimos hablando hace ya varios domingos y calculo yo que en 3 4 domingos terminaremos. Y bueno, después vamos a descansar. Vamos a descansar un poquito de todo esto de incredulidad y vamos a ver otras cosas. Pero lo que vamos a hacer durante todo este tiempo es, como primera medida, leer el libro de Job, releerlo otra vez. Si ya lo leyeron, volverlo a leer, me parece que es algo que todos tenemos que hacer. Leer los libros de la Biblia, leer la Biblia y leerla como si fuera un libro, no leerla por pasajes sueltos, sino que lo que hay que hacer es leerla completa, de tapa a tapa, y los libros leerlo también, en el mismo sentido, completos. No leer solamente una parte o pensar que no cuentan una historia mucho más grande, porque así es como sacamos cosas de contexto. Y en el caso del libro de Job, más todavía, porque el libro de Job es un libro muy especial, como lo vamos a ver en todo este tiempo. Este libro, que no me acuerdo en qué año lo escribió, 2014. En el 2014 se escribió. eh, tiene un sentido devocional en el libro. No es un libro académico, no es un libro que busque la parte académica o que nos diga cómo dice en griego tal o cual cosa y lo que dice el hebreo antiguo y todo. No tiene precisamente eso, no es lo que busca el libro. El libro busca una lectura devocional del libro de Job, pero sí tiene algo que yo valoro mucho y que es el valor de que su autor sí tuvo en cuenta todas esas cosas cuando lo escribió. No es que simplemente buscó lo devocional y dejó después todo al azar, sino que realmente esa devoción, esa escritura devocional provino de un conocimiento intelectual profundo del texto.
Y es un texto con el cual antes de escribir este libro se había trabajado muchísimo. Eduardo lo había trabajado mucho, pues se había trabajado en el seminario, se había trabajado en un montón de charlas, en un montón de materias. Había una materia que se llamaba Job y Eclesiastés, el hombre en busca del sentido. Así que se había trabajado muchísimo y fueron materias riquísimas. Y después de todo eso, con las grabaciones de todo eso, bueno, se trabajó muchísimo. Fue un libro que la verdad que yo vi el proceso y fue muy, muy, muy lindo. Haciendo el video en vivo, ahí creo que se ve bien. Entonces, lo que les decía, tiene esa característica el libro, de que si bien es una lectura devocional, no, por ser devocional, no deja de ser, de tener cierta rigurosidad académica. Bueno, entonces lo que le decía, Job está abordado desde otro punto de vista, desde un punto de vista no solamente devocional, sino desde un punto de vista académico, pero que no se pone como un maestro ciruela a decirnos, no, basta. ¡Ahí está! Dejalo, Minita. Anda a la Basta, pieza. si saludamos a todos los Anda a la perros. pieza. Anda, mamá. Bueno, lo primero que tenemos que saber antes de empezar a leer Job es que Job no es un libro que haya estado desde un principio en la Biblia. Y que Job posiblemente no haya sido un personaje bíblico. Bueno, la cosa es que Job posiblemente no sea un libro bíblico de entrada, sino que puede proceder de una tradición, de que haya sido una historia que se ha contado varias veces. Es que el libro de Job es un libro muy complejo. Nosotros siempre lo que hacemos es como darle una mirada muy por encima y damos todo por hecho con el libro de Job. O sea, Satanás es el diablo y es ese que está ahí. Y bueno, y entre los hijos de Dios y jugamos a que había una apuesta y lo tomamos como que, bueno, que Job, al final de cuentas, Dios le dio mucho más de lo que tenía y todo lo terminamos de esa manera, cuando la lectura sería mucho más profunda porque tiene que ver con el hecho existencial, con la existencia de las personas, con cada uno de nosotros, que es muy difícil para nosotros, para cada uno de nosotros, y cuando uno va siendo más grande, más difícil se vuelve encontrarle el sentido a la vida. Cada uno le busca el sentido a la vida y eso es muy, pero muy, muy difícil. Y realmente si no estamos aferrados a Dios, si no encontramos una esperanza, si no encontramos una guía, si no encontramos una familia la cual nos contenga y con la cual podamos vivir, la vida es muy compleja. Es muy, muy compleja, porque está llena de incertidumbres y como hablábamos el domingo, está esos valles de sombra y de muerte de los cuales nos habla el salmista, son mucho más comunes de lo que nosotros creemos. Son mucho más comunes que esos lugares donde el sol da a pleno, ¿no es cierto? Tenemos esas cosas y a veces nos pasa que dentro de nuestro cristianismo tenemos esa cosa de que nosotros no tenemos como nada que ver con la Iglesia Universal. Y vemos Pare de Sufrir y decimos, no, pero estos no son de los nuestros. Y nosotros tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Ese pare de sufrir. Y ese pare de sufrir que viene de Jesucristo es el Señor. Entonces, si Jesucristo es el Señor, yo tendría que dejar de sufrir. Y si Jesucristo es el Señor, yo no tendría que tener problemas. Bueno, y el tema es que tenemos problemas.
tenemos problemas y los Sería tenemos. como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, es como simplemente agarrar ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces, bueno, quiere decir que nada me es imposible. No, hay un montón de cosas que me son imposibles en la vida. No todo me es posible, no todo lo puedo hacer, no todo lo puedo superar, pero de la mano de Dios sí lo puedo afrontar y lo puedo y puedo sacarle buen provecho de esas cosas. ¿Cómo decirlo esto de sacarle buen provecho? Si tengo una enfermedad, si tengo un problema, a lo mejor no se solucione. No quiere decir que porque yo ore a Dios o que Dios esté conmigo, el problema se va a solucionar. Tal vez no se solucione. Y tal vez quede irresuelto por el resto de la vida. Pero lo que le puedo sacar de bueno a eso es experiencia. Es experiencia, es confianza, es saber que no estoy solo, es saber que a pesar de todo, porque si no es muy fácil perder de vista a Dios. Porque, claro, cuando las cosas me van mal quiere decir que Dios no está. Y el tema es que Dios está siempre. Y está cuando estamos bien y cuando estamos mal. Cuando estamos bien no quiere decir que haya una presencia mayor de Dios, o que yo esté haciendo las cosas mejor, o que yo tenga una comunión más profunda con Dios. Yo puedo tener una comunión muy profunda con Dios, puedo tenerlo en cuenta en todos mis caminos, puedo leer la palabra de Dios, puedo hacer su obra, puedo hacer todo lo que Él dice y todo lo que se espera de un cristiano. Pero hay veces que las cosas no salen bien. Y eso no quiere decir ni que yo esté fallando ni que Dios esté fallando. Quiere decir que estoy viviendo. La vida es eso. La vida son más momentos de amargura que momentos de felicidad. El tema está en resignificar los momentos de felicidad y los momentos de pleno gozo, para que me dejen vivir, para que yo pueda vivir con eso. Y este libro, eso es lo que va a hacer con nosotros. Yo les quiero hacer así como un repaso muy cercano. Yo en la semana voy a poner el capítulo 1, que el capítulo 1 está gratis dentro de lo que es ediciones y publicaciones Alianza, que es quien lo publica. Ya se han hecho como 4 o 5 republicaciones del libro, así que tuvo muchísimo éxito. Y así pueden comenzar a leerlo, pero yo diría que comiencen leyendo Job, antes que nada. Y el capítulo 1 habla de Job, nuestro vecino. O sea, uno siempre encuentra a Job como que Job es una persona tan ajena a nosotros, tan lejana, a la cual le pasaron cosas tan terribles que decimos, bueno, pero Dios a mí no me va a hacer eso. Claro, Dios Job no. se portó feo, yo no. Job se portó mal. A mí no me va a pasar eso, porque Dios está conmigo, entonces, y es más una expresión de deseo que es más que lo que pasa todos los días. Todos los días pasan otras cosas, pasan que uno se encuentra a la vuelta de la esquina con el mal, como le pasó al hermano de Javier, que se le incendió la casa, como nos encontramos con el COVID acá a la vuelta, como nos encontramos con un montón de desgracias, un montón de cosas que pasan. Y el tema es que Job también nos plantea muchísimas preguntas. Nos hace plantear preguntas, que es lo que me parece que está bueno, que está bueno darle. El libro de Job, a veces nosotros le pedimos a la Biblia algo que la Biblia no tiene. La Biblia uno la tiene como que es el libro de todas las respuestas. Y el tema es,
no sé si es el libro de todas las respuestas, me parece que es el libro de todas las preguntas. O tiene todas las respuestas la Biblia, pero el problema es que no tiene las preguntas. Porque muchas veces responde preguntas a las cuales hizo su escritor en su momento, son preguntas que él se hizo, las escribió, escribió las respuestas, lo que Dios le respondió o lo que él pensó que Dios le respondió, pero la pregunta no está. Entonces se nos hace difícil comprenderlo. Por ejemplo, habla acá de algunas de las preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, aconsejaban ya los antiguos. Cuanto más sabemos que sufrimos, menos queremos sufrir. Cuanto más conscientes somos de la muerte, más la negamos. Job, con un coraje inaudito, se pregunta por qué sufre. ¿Quién, ateo o creyente, sufre y no se lo pregunta? O sea, el porqué del sufrimiento. Y después de Job, nuestro vecino, de ponerlo a Job como, como un prójimo, como alguien acá a la vuelta de la esquina, que vos lo conocés y que le puede pasar, como un familiar tuyo, como un hermano de la iglesia, que le pueden estar pasando cosas. El capítulo 2 nos habla de Job, nuestro libro, que no es un libro, que no es un libro dedicado a Dios. No es un libro que uno diga, bueno, es el libro de los Salmos, con el cual yo puedo adorar a Dios y cantarle a Dios. Es un libro muy humano, es un libro para mí, es un libro escrito para mí. Es de una persona que confía en Dios, que cree profundamente en Dios, que tiene una relación con Dios y que me cuenta su experiencia con Dios. Ese es el libro de Job. Y ese libro es para mí. Ese libro es sí o sí para mí. No es esos libros que nos tratan de contar una historia simplemente para dejarla registrada. Me está hablando a mí, me está interpelando, me está haciendo preguntar ciertas cosas. Y acá vamos a encontrar en el libro también, hay distintas historias de personas reales, de distintos entrevistados que se les fue haciendo... El capítulo 3, por ejemplo, habla de la vereda soleada de la calle, como que la vida tiene dos veredas, ¿no? Y hay una vereda que es donde está, uno cuando camina por Capital, por ahí por la calle Uruguay, por esas calles que son más bien angostas, siempre el solcito a la mañana pega de una sola vereda, en la otra vereda hace un frío, hay humedad y todo, pero hay una vereda soleada del lado, del lado de la vía, de la vida, ¿no? Y parece que hay gente que camina solamente por la vereda soleada de la vida y hay otra gente que camina por la vereda de la oscuridad, por la vereda más fría. Y acá nos llama a leer Job, capítulo 1, del verso 1 al 5. Cada capítulo tiene como su lectura amplia y una lectura puntual. Y, y acá nos habla del capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Entonces, ahí es como que nosotros decimos, bueno, bien, arranca bien el libro. Bueno, después nos damos cuenta que no. Es interesante hacer esta lectura del libro. Nosotros todos sabemos que Job es una persona que sufre. Nosotros todos tenemos esa idea y todos sabemos eso. Sabemos que Job es una persona que sufre. Quien más, quien menos sabe, no estoy spoileando nada, que a Job se le mueren todos los hijos, que Dios le arrebata todo lo que tiene, que le salen llagas, y todo tiene todo, esas ideas ya las tenemos, ya sabemos, contamos esa historia.
La idea sería acercarnos al libro como si nosotros no supiéramos todo eso. Es difícil. Va a ser complicado, pero es el tipo de lectura que hay que hacer. Es una de las lecturas que hay que hacer. Acercarse al libro como para que el libro nos sorprenda. Porque el grave problema es que si yo le pregunto a todos los que están mirando, ¿quién leyó el libro de Job? Y lo leyó completo. No hay mucha gente que lo haya leído completo. Se ha salteado partes, ha leído el principio y ha leído el final, ha leído lo que el pastor ha predicado alguna vez. No, como les decía, no tenemos esa lectura de la Biblia constante, de leer un libro completo. Entonces, si nosotros no nos acercamos desde el... Yo no conozco a Job, yo jamás lo leí, no sé nada de Job, no entiendo nada. El libro nos puede llegar a sorprender, porque vamos a encontrar a lo largo de los capítulos y de los pasajes, vamos a encontrar cosas que ni siquiera sabíamos que estaban en el libro. El libro es muy, pero muy, muy rico, muy, muy rico. No solamente en la historia de Job, sino en la historia de cómo los demás ven a Job y cómo nosotros vemos a Job. No solamente es un consuelo para aquel que sufre, no es solamente una palabra para el que sufre, sino también para el espectador, para aquel que ve sufrir, que es una parte muy difícil. O sea, es muy difícil ver sufrir a la gente, porque uno a veces no tiene la solución para esa persona. Entonces nos pasa como a los amigos de Job, que se quedaron ahí al lado de él y guardaron silencio por varios días, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Que durante tantos días, ¿no es cierto? Guardaron silencio. ¿Por qué? A veces lo único que queda por decir es nada. A veces lo único que queda para acompañar a las personas que sufren es estar al lado de ellas. No le podemos solucionar el problema, pero sí podemos acompañarlos. Y otra de las cosas lindas que tiene este libro es que tiene porciones muy chiquitas de otros libros, de las Confesiones de San Agustín, tiene pedacitos de libros de Víctor Frankl, de C.S. Lewis, hay un montón de lugares. Después el libro nos va a llevar por el tema de las fuerzas activas oscuras. Así se titula. Y dice en Job capítulo 1, del verso 1 al 12, pero se centra en el 6, este capítulo, y dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Y ahí están la acción de las fuerzas oscuras. Y hay una historia muy, muy linda acá, habla sin cola ni tridente, el mal afuera y el mal en mí, y al final tiene también unas preguntas para hacernos y todo. Después tenemos el capítulo 5, que habla sobre las razones de los buenos. ¿Qué razones tienen los buenos para hacer lo bueno? Es algo que nos preguntamos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las preguntas que le hace el Satán. Después vamos a ver por qué es el Satán y no es Satanás. El Satán le hace a Dios y le dice: bueno, pero él hace las cosas bien porque vos lo tratas bien. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué los buenos son buenos? Como si hubiera algún motivo, si uno tuviera que tener ciertas cosas para ser bueno. Y acá vamos a tocar algo que yo lo había tocado hace ya 2 años atrás, cuando vimos el panorama del Antiguo Testamento, cuando vimos los primeros, cuando vimos Deuteronomio y todo eso.
esta teología de la retribución, ¿no? Teología retribucionista o deuteronómica. Esta teología que dice, si vos haces las cosas bien, te va a ir bien. Si vos haces las cosas mal, te va a ir mal. O sea, Deuteronomio 28 y 29. Bueno, Job lo que nos está diciendo es, estas cosas no son así. Estas cosas no son así. Vos podés hacer las cosas bien y las cosas te pueden ir mal también. Y se nos hace una pregunta, si realmente tenemos fe o estamos interesados. Si tenemos fe porque creemos en Dios, porque creemos en su palabra, en sus promesas, en lo que Él quiere para nuestra vida, o realmente estamos buscando un toma y daca con Dios. ¿Qué sería algo así como el Sísifo, que la vida es muy absurda? Sí, habría que hablar del cuento de Sísifo. Sísifo era el que empujaba la piedra, ¿no es cierto? Había Zeus, creo que fue Zeus, el que lo había condenado a toda una eternidad de empujar una piedra, y le empujaba hasta lo alto de la colina, y cuando llegaba a lo alto de la colina se caía la piedra, Y volví otra vez. y tenía que volver otra vez a levantarla, y era así, era todo como un círculo vicioso, ¿no? De angustia y de dolor, o sea, era algo infructuoso. No creo que pase por ahí. No creo que pase por lo absurdo de la vida, porque en nuestro caso empujar la piedra tiene a veces recompensa. Hay veces que no y hay veces que sí. En el caso de Sísifo nunca tenía recompensa. El capítulo 6 se llama Desnudos, ¿no es cierto? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré ahí cuando me vaya. Y ahí está la desnudez de la vida, ¿no es cierto? Esa desnudez de saber de que todo lo que tenemos va a quedar acá. Va a quedar acá, entonces es muy tonto, es muy loco pensar que estamos en esta vida para acumular riquezas. Como que no tiene un gran sentido. Después el capítulo 7 va a hablar sobre los motivos de Dios. ¿Qué motivos tiene Dios para hacer lo que hace? ¿No? No son nuestros perros. No, son otros perros esos, no son los míos. Después el capítulo 8 dice, lo que queda cuando no queda nada. Es muy interesante. Lo que queda cuando no queda nada. Y acá pasa lo que nos pasa muchísimas veces. Cuando te quedás sin aquellas cosas que te daban seguridad, te das cuenta que lo que queda cuando no queda nada es Dios. Dios queda al lado tuyo. Dios está al lado tuyo. Te das cuenta que de lo único que podés estar seguro en la vida es de Dios. Les estoy como contando la conclusión, pero en verdad tiene muchísimas más preguntas todo esto. Si hay algo que nos va a hacer este libro y toda esta lectura, es hacernos muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas. El capítulo 9 habla de callar, ¿no es cierto? Y acá lo que decía yo de los amigos, hay veces que uno no tiene nada que decirle a la persona que sufre, sino callar. En el capítulo 2, verso 13, dice, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande como para expresarlo con palabras. Hay veces que uno no puede transmitir lo que le está pasando. Y realmente nuestros dolores y nuestros sufrimientos son muy personales, son muy nuestros. Y entonces a veces contarle a una persona lo que vos estás sufriendo, y decís, bueno, pero eso no es nada, no sabes lo que me pasó a mí. Bueno, a vos te pasa algo terrible, que para vos es terrible, pero para otra persona a lo mejor lo que le está pasando le causa exactamente el mismo dolor o la misma angustia en la vida que lo que te pasa a vos, que a lo mejor puesto uno al lado del otro es más grande lo tuyo, pero quiero decir que para cada uno su dolor es el mayor.
De igual siempre hay, nunca hay límite para sufrir. Nunca hay límite. Tampoco hay límite para estar alegre. No hay límites. Y depende de cada uno. Depende de cada uno. Depende, siempre puede haber una alegría mayor y siempre puede haber un sufrimiento mayor en nuestra vida. Y de cómo muchos de nosotros cuando callamos gritamos hacia adentro y lo que eso nos hace en nuestra vida. Por ejemplo, miremos ahí en Lamentaciones, el libro de Jeremías, porque dice, en capítulo 3, versos 28 y 29, dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Dios. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizás al fin haya esperanza. A veces nos falta eso, ¿no? Nos falta quedarnos callados. La segunda parte del libro va a hablar sobre las respuestas, buscando respuestas a todo esto. Quiero buscar respuestas y no los encuentro. Creyente y angustiado, arranca la cosa. Creyente y angustiado. No, pero vos sos creyente, no podés estar así. Sí, se puede estar. Nos tenemos que dar permisos de sufrir y también entender que el sufrimiento es un fuego que nos purifica y que Dios no solamente tiene, no tiene maldad en hacernos algo para castigarnos, sino que al fin y al cabo todos esos procesos son para purificarnos y para que aprendamos algo. Y siempre tiene algo de didáctica la vida. Capítulo 11, el derecho de llorar. Dice el capítulo 4, verso 3 al 5 de Job, dice, antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles, pero ahora que las desgracias te acosan te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Fíjense si no es parecido a médico, cúrate a ti mismo. Si a tantos has curado, ¿cómo no te puedes curar? Ahora vos. O si sos el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿No es cierto? No, esas cosas que tenemos muchas veces de juzgar a los demás. El capítulo 12, los parches religiosos. El tema de los parches religiosos tiene que ver con que muchas veces las religiones tratan de ponernos parches o de ponernos ciertas mantas, ciertos bálsamos que realmente sirven de poco y que tienen más que ver con cuando Dios le reclama a Israel, hay de ustedes que cosen vendas mágicas, ¿no? Que curan a mi pueblo con vendas mágicas. No existen esas vendas mágicas, a veces los dolores y las cosas hay que atravesarlas y como iglesia tenemos que tratar de precisamente de acompañar el sufrimiento. Y a veces no podemos dar respuestas. Y quería terminar con esto, a ver, no, tengo todavía tiempo, tengo un poquito de tiempo todavía. Bueno, explicar el sufrimiento. Capítulo 13 del libro dice, ¿tiene sentido? Y eso es lo que nos termina siempre preocupando y preguntando, ¿tiene sentido la vida? Job 9, 21 y 22 y 10, 1 dice, soy inocente, pero para mí eso no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida, inocente o perverso, para Dios es lo mismo. A veces tenemos esas actitudes y en el 10.1 dice, estoy harto de mi vida. Hay muchas veces que nos pasa eso, estoy harto de mi vida. Y el tema es encontrarle el sentido a la vida.
hay que encontrarle el sentido a la vida. Es necesario, porque cuando a veces no se le encuentra el sentido a la vida, se recurren a otras cosas, se recurre al sinsentido de la vida. Como la vida no tiene sentido, es la bebida, es la música, El es suicidio. el suicidio. Bueno, sí, en los casos allá en el fondo está el suicidio, está... Pero digo, cuando uno se aturde con un montón de cosas, cuando uno se aturde, como que ese aturdimiento nos tapa el sufrimiento. Pero en algún momento eso se calla y el sufrimiento sigue estando ahí. Y entonces hay que preguntarse, realmente encontrarle el verdadero sentido a la vida. En el capítulo 14 un título bastante duro, que es Dios en el banquillo. Ponerlo a Dios en el banquillo y preguntarle a Dios por qué. 9:32 de Job dice, toda la tierra está en manos de los malvados y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién? Y ahí nos llama a preguntarnos por qué Dios hace lo que hace. Lo vimos el otro día con el Salmo 37, ¿no? Con el Salmo 37 se vio eso, cómo prosperan los malvados y cómo a veces nos pasa a nosotros que estamos mal. Dice acá, ¿cómo escribir derecho en líneas torcidas? ¿No es cierto? Entonces, capítulo 15. ¿La esperanza es lo último? Vieron que dice, el dicho dice, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, ¿la esperanza es lo último? Y el 19, del 25 al 27 de Job, dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Y acá nos habla de algo muy interesante, que es Dios nuestro pariente, Dios nuestro Goel, Dios nuestro Redentor, Dios, el Dios que rescata. Es muy, muy interesante para verlo, eso. No voy a terminar de leer, faltan un par de cosas, de capítulos. Pero sí quería que hablemos de estas cosas, ¿no? De esto que nos está pasando, de todo lo que nos está pasando. Lo estoy hablando con mucha gente y todos me dicen lo mismo. Me está costando mucho esto. Me está costando mucho esto de este tiempo. Y si bien prácticamente tenemos una vida bastante normal, si lo vemos de alguna manera, estamos teniendo una vida bastante normal, a estar encerrados, a ir todos los domingos a la iglesia, a poder ir a trabajar, a poder hacer un montón de cosas, estamos. Pero hay como una sensación de estar continuamente en peligro, de estar continuamente en peligro, de tener incertidumbre, de no saber qué es lo que va a acontecer el mañana. Y el domingo hablábamos sobre la impaciencia. Y creo que tiene mucho que ver el tema de esta incertidumbre con la impaciencia. La impaciencia es no saber qué nos depara, querer que todo empiece ya, que todo termine y digo, cuando uno habla de esa manera, cuando uno piensa de esa manera, es muy poco probable que le saquemos algún provecho a la situación. Yo le he encontrado provecho a estas situaciones. Como familia nos hemos reencontrado, hemos mejorado mucho, hemos tenido muchas charlas, a veces no hay tantas cosas para hacer, tantas cosas que nos distraen. ¿De la pandemia hablas? Sí, durante la pandemia me parece que hemos tenido Una dinámica familiar. una dinámica que no se familiar daba en otro distinta, momento.
mucho más linda. Como iglesia también hemos aprendido a que estas son las posibilidades y la hemos aceptado y lo hemos hecho así. Muchos han aprendido a buscar en la tecnología eso que les faltaba y le hemos dado un buen uso y hemos hablado y nos hemos comunicado y inclusive los chicos de la alabanza durante mucho tiempo estuvieron pasándose cosas, canciones, una cosa y otra, dándose apoyo y todo, bueno, sí, está bien, yo predicaba todos los domingos igual, pero los chicos de la alabanza no estaban tocando, no estaban haciendo lo que normalmente hacen, y eso obviamente también baja un poquito la expectativa y baja también el tema de, de no poder seguir el ministerio, de pensar, y bueno, pero no podemos abrir la iglesia, pero bueno, no podemos predicar, bueno, pero no podemos hacer. Bueno, no, sí, se puede seguir predicando, se puede estar. Eh, es interesante que se pueda seguir adelante. Y aprendimos a que vivíamos con menos ropa, que vivíamos con menos cosas. De hecho, hoy justo estaba escuchando que los bancos están rebosando de plazos fijos, porque la gente, está bien, hay gente que la gente que la pasa mal siempre, es así. Pero, qué sé yo, la gente que distraía plata para ir a comer afuera todos los fines de semana, o que se compraba pilcha, hoy ya no lo hace. Entonces toda esa plata va a parar al banco porque la verdad que no sabe qué hacer, porque ya la tenía destinada. Entonces hay como también, o más de uno arregló su casa, tuvo el tiempo que no tenía para pegarle una pintadita a la casa, para hacer una cosa, para hacer otra. Algunos se han dedicado a estudiar, a adelantar los estudios, a leer. Hay un montón de cosas. Hay cosas buenas para rescatar de esto. Y hay una esperanza al final del camino. Y dicen que, bueno, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que eh, tenemos que tener esperanza de que Como decía antes Javier, ¿no? Que esa experiencia mala nos lleve más a Dios. que nos lleve más a Dios, que nos acerque más a Él, que nos demos cuenta que ni lo bueno dura para siempre, ni lo malo dura para siempre. Que las dos cosas se pueden atravesar con Dios. Que Dios magnifica la alegría y que aplaca el dolor. Y que aplaca el dolor. Porque no es lo mismo que te duela con Cristo que te duela sin Cristo. No es lo mismo que sufras una ausencia, un dolor, una pérdida con Cristo que sin Cristo. No es lo mismo. No da lo mismo. Entonces, me parece que de acá podemos salir mejores. Espero eso. Espero que podamos salir y reconocernos más cerca de Dios. Reconocernos más como iglesia, reconocernos como pueblo, como hermanos, como prójimos también. Así que bueno, ese es el pensamiento que les dejo para esta semana. Les pido que lean el libro de Job y que, bueno, ahora cuando les pase el primer capítulo lo puedan leer.